Buen día. Hoy tenemos de introducción el verso 2 de Upadesamrita, el néctar de la instrucción. Atyahara prayasasya prayapurniyamagraham yanasanga shalovyasya sadi bhakti vinasyati. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Comer más de lo necesario. Acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y las regulaciones de la escritura y trabajar independientemente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. Ahora vamos a la lectura del libro Sri Nityananda Charitamrita de Srila Vrindavan Das Thakur, traducido por Bhaktivedanta Narayana Maharaj. A continuación, el señor Nityananda se bañó en los ríos Gomati, Gandaki y Sona. También ascendió hasta la cumbre del monte Mahendra. Ella ofreció reverencias al señor Parasuram. También visitó Haridwara, la fuente del Ganges. El señor se bañó en los ríos Pampa, Vimarati, Benba y Vipasa, después de ver a Kartikesh en Madurai. El muy inteligente señor Nityananda fue hasta Sri Saila, la morada de Shiva y Parvati. Shiva y Parvati residen en esa montaña en la forma de una pareja de brahmana. Cuando el señor Nityananda llegó a ese lugar, ellos comprendieron que su adorable señor estaba viajando de peregrinaje como un mendicante. Parvati, plenamente satisfecha de recibir un invitado de su categoría, cocinó para el señor. Ambos alimentaron al señor con amorosos afectos y el señor Nityananda sonrió y les ofreció sus respetos. Solamente el señor Krishna sabe sobre qué versaron sus reflexiones confidenciales. Conversaron. Después el señor Nityananda siguió su viaje hacia Dravida Desha. El señor visitó Bekatanata, Kamokoti, Puri, Kanchi y el río Kaveri. Allí el señor visitó el lugar sagrado de Sri Ranganath. Luego fue hasta Harisetra. El señor Nityananda visitó el monte Riksava, Madura, los ríos Kitamala, Tamraparni y Uttara Yamuna. Visitó el ashram de Agastya Rishi en la cordillera de Malaya. Los habitantes del lugar mostraron su júbilo al
contemplar al señor Nityananda. El señor Nityananda permaneció como invitado en dicho ashram y después, lleno de éxtasis, partió hacia Badarikasrama. El señor Nityananda permaneció recluido unos cuantos días en el ashram de Narayana Rishi. A continuación se dirigió al ashram de Srila Vyasadeva, quien reconoció que se trataba del señor Balaram. Srila Vyasadeva en persona le recibió como invitado y el señor ofreció reverencias a Srila Vyasadeva. Mi cuello. El señor Nityananda visitó después un monasterio budista donde encontró a sus moradores todos sentados juntos. El señor hizo una pregunta que nadie respondió. El señor les golpeó en la cabeza mostrándose irritado con ellos. Ellos le sonrieron y salieron corriendo. El señor Nityananda, sin muestra de temor de ninguna clase, continuó su viaje por el bosque. El señor llegó finalmente a Kanyakumari después de visitar en dicho lugar a la Madre Durga. Fue a contemplar el mar del sur. Después fue a Anantapura y desde allí se dirigió a Panchasara Kunda. A continuación visitó el templo del señor Shiva, que recibe el nombre de Gokarna. Visitó Kerala y los distintos lugares de Trigarta. También visitó a la diosa Parvati, que mora en una isla cercana a Gokarna. El señor visitó los ríos Nirvidyam, Payosti y Tapi. Fue a la ciudad de Mahismati, a orillas del río Reva, y vio Mayatirtha. Después pasó por el distrito santo de Suparaka en dirección hacia el este. De este modo fue como el audaz y estático señor Nityananda Prabhu viajó sin tener a nadie. El señor Nityananda no tenía control alguno sobre su cuerpo debido al éxtasis amoroso que sentía por Krishna. En ocasiones lloraba y otras veces reía. ¿Quién es capaz de comprender sus sentimientos y éxtasis amoroso? Sri Chaitanya y Sri Nityananda son mi propia vida. Yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto. Jai Vrindavan Das, Jai Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Capítulo 3. El encuentro del señor Nityananda con Sripada Madhavendra Puri. En cierto momento de su viaje, el señor Nityananda, por voluntad de la providencia, coincidió con Sri Madhavendra Puri. El cuerpo de Sri Madhavendra Puri estaba embebido de amor estático por Dios, y sus seguidores compartían esos mismos sentimientos. No disfrutaban con ninguna otra cosa más que con los sentimientos amorosos hacia el señor Krishna, quien gozaba de sus pasatiempos en el mismo cuerpo de Madhavendra Puri. ¿Qué se puede decir sobre la devoción de quien fue el maestro espiritual de Advaita Acharya? El señor Nityananda, al ver a Madhavendra Puri, se desplomó de inmediato, inconsciente, aturdido por el Prem Bhakti estático de su amor. Madhavendra Puri, al contemplar al señor Nityananda, se olvidó también de sí mismo y se desplomó inconscientemente. El señor Gaurachandra había dicho muchas veces que sí, Madhavendra Puri era la raíz original de la adoración con amor estático.
Cuando el señor Nityananda y Madhavendra Puri desvanecieron, los discípulos encabezados por Iswara Puri se echaron a llorar. El señor Nityananda y Madhavendra Puri se recuperaron después de un rato se abrazaron echándose a llorar ambos de amor estático. Conmovidos por el amor estático por Krishna, rodaron por la arena prorrumpiendo el grito de júbilo. Hari, Hari, Hari. Las lágrimas de amor que como torrentes fluían intensamente de sus ojos empaparon a la Madre Tierra, que se sintió favorecida con tal lágrima. En su cuerpo se manifestaron de manera incesante escalofríos, derramamiento de lágrimas, vellos erizados y otros signos de éxtasis amoroso. Ello se debía a que el Señor Krishna en persona residía en sus cuerpos. Haribol, Haribol. El señor Nityananda, Jai Nitai, dijo: todo el peregrinaje que he realizado hasta la fecha acaba de dar su fruto. Hoy he contemplado los pies del loto de Madhavendra Puri. Mi vida ha obtenido su triunfo al contemplar su amor estático por Dios. Si Madhavendra Puri abrazó al señor Nityananda y fue incapaz de replicar, pues su voz quedó ahogada por el amor estático. Madhavendra Puri se sentía tan complacido que no era capaz de soltar al señor Nityananda de entre los brazos. Iswara Puri, Brahmananda Puri y el resto de los discípulos de Madhavendra Puri sintieron una intensa atracción hacia el señor Nityananda. Wow. Aunque había tenido la oportunidad de reunirse con muchos sadhus, nunca había tenido anteriormente la oportunidad de contemplar semejante signo de amor. Solían vagar por los bosques debido al malestar que sentía entre las personas materialistas. Ahora, después de encontrarse con el señor Nityananda, sintieron que su malestar se aliviaba al tiempo que se reafirmaba su Krishna Prema, su amor por Krishna. El señor Nityananda Prabhu viajó durante unos días con Madhavendra Puri disfrutando del Krishna Katha. Las cualidades de Madhavendra Puri eran sumamente maravillosas. Solía desvanecerse con solo contemplar una nube de color oscuro. Día y noche reían y lloraban por amor a Krishna, gritando Haya, 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 como si de un borracho se tratara. El señor Nityananda estaba intensamente absorto en los sentimientos amorosos hacia Govinda. Reía con fuerza mientras se balanceaba de un lado a otro. Los discípulos de Madhavendra Puri cantaban constantemente el nombre de Hari, 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 al contemplar sus extraordinarios signos de amor. Los dos, absortos en el amor estático, olvidaron si era de día o de noche. El señor Nityananda y Madhavendra Puri, aunque permanecieron juntos durante varios días, creyeron que todo el tiempo transcurrido equivalía a menos de un segundo. ¿Quién sabe todo lo que ocurrió entre el señor Nityananda y Madhavendra Puri con ese amor estático hacia Krishna? Solo Krishna lo sabe. Madhavendra Puri, incapaz de abandonar la compañía del señor Nityananda, estaba constantemente a su lado. Madhavendra Vale, Premana de Kilukatam, Seimora Sarvatika Hetam Premayatam, Yanilo Krishnera
Kripa Akamora Prati Nityananda Henavadu Vainusahiti Yesestane Yadi Nityananda Sangahaya Sayestava Savartita Vaikuntadi Maya Nityananda Hena Bhakti Sunila Savane Abhyam Vaivan Krishna Chandra Seyane Nityananda Yashara Tilaka de Duisa Raje Bhakta Hai Leise Krishnera Priyanahe. Madhendra Puri dijo: jamás había contemplado un amor estático de esa índole. Allí donde exista ese tipo de prem es mi lugar santo favorito. Sé que Krishna me otorga su misericordia al concederme un amigo como Nityananda. El lugar más sagrado y trascendental se encuentra allí donde se halla la compañía de Nityananda. Aquel devoto que escuche el nombre de Nityananda obtendrá con toda certeza los pies del loto de Krishna Chandra. Si alguien muestra la más elemental envidia hacia Nityananda, Krishna jamás le favorecerá, aunque ese alguien sea un devoto. Madhavendra Puri demostraba su afecto hacia el señor Nityananda día y noche, tanto por medio de sus palabras como a través de sus hechos. El señor Nityananda consideraba a Madhavendra Puri nada menos que su guru. Estas dos extremadamente sabias personalidades no eran conscientes de si era de día o era de noche debido a su éxtasis amoroso por Krishna. El señor Nityananda, después de pasar algunos días juntos, se fue en dirección a Setuabandha Rameswaram. Madhavendra Puri fue a ver al río Sarayu. El señor Nityananda y Madhavendra Puri, en su concentración en el amor por Krishna, se olvidaron de su cuerpo. Los sentimientos de separación del Señor son los que mantienen la vida de un devoto. Si no fuera así, ¿cómo le sería posible tolerar tan intensos sentimientos sumidos en el trance? Quien escuche la narración del encuentro del señor Nityananda y Madhavendra Puri alcanzará con toda certeza la riqueza del amor por Krishna. El señor Nityananda llegó a Setubandha después de viajar absorto en el amor estático durante unos días. Luego de bañarse en Danusatirtha, fue a ver al señor Rameswara. A continuación, el señor fue a Vijayanagar, visitó Mayapur, Avanti y los ríos Godavari, y después se dirigió a la morada de Jiyandani Singha. Visitó Trumaya y Kurmasetra. Y finalmente fue a ver a Jagannath, el señor de Nilachala. Estando en las cercanías de Nilachala, se desplomó sumido en la inconsciencia al contemplar la bandera que ondeaba en los altos del templo. Rodeado por sus queridos devotos, vio al señor Jagannath reconociendo en él el origen del Chaturvyaja, Vasudeva, Sankarshan, Prayugna y Aniruddha. El señor Nityananda, al ver al señor Jagannath, se sumió inmediatamente en un trance y todos sus vellos se erizaron. Cuando se recobró, solo fue para volver a desplomarse de nuevo. Temblores
sudor, llanto, desvanecimiento y grandes voces. ¿Quién es capaz de describir estos signos de éxtasis absorto en el señor Nityananda? Después de permanecer en Nilachala durante algunos días, el señor Nityananda se dirigió con gran júbilo a Ganga Sagara. ¿Quién podría describir el peregrinaje del Señor? Yo no he hecho más que resumir brevemente, gracias a su misericordia. El señor Nityananda, después de visitar diferentes lugares santos, regresó de nuevo a Mathura. Se quedó en Vrindavan, tan absorto en Krishna que no le era posible afirmar si era de día o por el contrario, era de noche. No comía, pero de tanto en tanto había un poco de leche, bebía un poco de leche, si alguien se lo ofrecía. El señor Nityananda sabía perfectamente que el señor Gauranga estaba viviendo en Navadvip de incógnito. Pensaba para sí: iré y serviré a el señor Gauranga cuando él ponga de manifiesto su opulencia. En consecuencia, no se dirigió a Navadvip directamente, sino que permaneció en Mathura. Solía disfrutar de las aguas del río Yamuna, jugando con los niños de Vrindavan, aunque el señor Nityananda es omnipotente. En aquellos días no difundió el servicio devocional al Señor. Yade Gaura Chandra Prabhu Karina Prakasa Tara se Agyara Bhakti Donera Vilasa. Cuando el señor Gauranga ponga de manifiesto su opulencia, entonces empezaré a impartir el Bhakti en cumplimiento de su mandato. A los devotos del señor Chaitanya no les gusta hacer nada sin su mandato, pero ellos no disminuyen sus glorias en los más mínimos. Brahma, Ananta, Sesha, Shiva y el resto de los semidioses crean, mantienen y destruyen, cumpliendo las órdenes del Señor. Del Señor Chaitanya. Los pecadores y los que les producen disgusto escuchar estas cosas no son aptos para ser vistos por los devotos. Daos cuenta por vosotros mismos del modo en que el señor Nityananda Prabhu bendijo a los habitantes de este universo con el tesoro del prema. Nityananda Raya es el primer devoto del señor Chaitanya, puesto que las glorias del señor Chaitanya siempre bailan en su lengua. El señor Nityananda canta día y noche las glorias del señor Chaitanya. Cuando alguien adora al señor Nityananda, es seguro que obtendrá la devoción hacia el señor Chaitanya. Todas las glorias a Nityananda Raya, la primera manifestación del señor Chaitanya. Las glorias del señor Chaitanya se puso de manifiesto únicamente gracias a la misericordia del señor Nityananda. Por la misericordia del señor Chaitanya es posible sentirse atraído al señor Nityananda. Aquel que conoce al señor Nityananda jamás se enfrenta a ninguna adversidad. Ya anytime. Aquellos que ansían cruzar el océano de la existencia material y se sumergen en el océano del servicio devocional deben adorar al señor Nityananda. Klin Devayana Viva la Vayana Maha, Klin Devayana Viva la Vayana Maha, Klin Devayana Viva la Vayana Maha. Nityananda Ran, Nityananda Ran, Nityananda Ran. Alguien afirmó: Nityananda es como Balaram. Otro dijo: él es muy querido al señor Chaitanya. Algunos pueden que consideran al señor Nityananda un sannyasi. Otros lo consideran un devoto, incluso hay quienes le consideran un jnani.
Todos ellos pueden afirmar lo que deseen. Aunque el señor Nityananda fuera el sirviente más insignificante del señor Chaitanya, aún así seguirá manteniendo seguiría manteniendo en mi corazón sus pies de loto. Por consiguiente, pisoteo la cabeza de aquellos pecadores que hacen caso omiso de las glorias del Señor Nityananda. Osan criticarle, ya Nityananda Ram. Si vosotros os encontráis con algún seguidor del Señor Chaitanya que aparentemente afirme algo en contra del Señor Nityananda, sabe que lo que dice no son otras cosas que alabanzas. Los Vaishnavas son siempre puros y plenos de conocimiento, así que si entre ellos hay algún tipo de disputa, sabed que eso forma parte de sus pasatiempos, como el caso de Advaita Acharya y Nityananda. Si alguien se pone de parte del Vaishnava y critica a otro, es seguro que será derrotado. Todo el que siga al Señor Nityananda sin ver en él falta alguna, es seguro que alcanzará el refugio de sí Gauranga. Cuando llegará el día en que pueda contemplar al Señor Chaitanya y al Señor Nityananda rodeados por sus devotos. Jai Nitai, Jai Gauranga, Gaura Nitai. Que yo pueda servir al Señor Gaurachandra bajo las instrucciones del Señor Nityananda, quien es mi adorable Señor en todo aspecto. Yo deseo estudiar el Srimad Bhagavatam bajo la guía del Señor Nityananda. Sí, Nityananda Sarupa, vida tras vida. Todas glorias al Señor Supremo. Sí, Gauranga, Gauranga, Gauranga. Tú me dices, me diste, y luego me arrebataste la compañía del Señor Nityananda. Aún así suplico tu misericordia para que mi mente permanezca absorta en vuestros pies de loto. Nityananda Rai es tu devoto más notable. Nadie puede llegar a él sin tu aprobación. El Señor Nityananda caminó por los bosques de Vrindavan hasta que el Señor Gaurachandra mostró sus opulencias. Todo el que escuche esta narración de la visita del Señor Nityananda a los lugares santos, es seguro que alcanzará el tesoro del Prem divino. Haribol. Sí, Chaitanya y Nityananda son mi propia vida. Yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto. Jai Vrindavan Das ki jai. 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 Nityananda Ram, Gaura Hari, Gaura Hari. Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda, Jayo Advaita Chandra, Jayo Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol, Go Premanande, Hare Hare Bol, Go Premanande, Hare Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.